tribunales para pedir la impugnación del DNU. Pero no fue la única impugnación o no fue la única presentación judicial que se realizó. Ayer se presentó el primer amparo colectivo contra el DNU de Milei. Lo hizo la Asociación Civil del Observatorio del Derecho de la Ciudad junto a la CTA Autónoma, ATE y otras organizaciones. Y para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con Jonathan Valdivieso. Él es abogado y fundador de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. Muy buenos días, Jonathan. Lucía Genovesi te saluda. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, primero contame cómo fue que llegaron a esta instancia, a este amparo, y qué es lo que plantea concretamente el amparo que presentaron. Bueno, nosotros evaluamos que este mega DNU de Milei es un acto de tiranía que viola todos los principios democráticos y republicanos en los que se basa la Constitución Nacional. Por ese motivo fuimos a la justicia, planteamos su inconstitucionalidad y pedimos la nulidad absoluta del decreto. Pedimos también una medida cautelar para que se suspenda la entrada en vigencia del decreto, ya que si esto no se hace y la justicia no tiene nuestras razones, el decreto entraría en vigencia a partir del 29 de diciembre. Exacto. Y habría que esperar que el Congreso se reúna la bicameral y vuelva a tener sesiones ordinarias para que analice si acepta o rechaza este decreto, y mientras tanto el decreto en vigencia estaría imponiendo una reforma estructural de la organización social, económica y política del país, facultad que está absolutamente vedada al presidente de la Nación. Los decretos de necesidad de urgencia, la Constitución los pensó para situaciones de extrema excepcionalidad, situaciones donde se necesita algún tipo de solución legislativa, pero en días y cuando el Congreso no esté funcionando o no se pueda reunir, que claramente no es la situación. El Congreso funciona regularmente. El Poder Ejecutivo tiene la facultad incluso de convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, es el único que puede hacerlo, además, y eso demuestra que estarían dadas las condiciones para que estos debates de reformas tan profundas, estructurales del modelo de desarrollo del país, se den en el ámbito democrático, como establece la Constitución, y no que lo decida solamente un grupo de personas, un gabinete, imponiéndose al resto de la sociedad. Cabe destacar que la democracia es un derecho humano. El derecho de la ciudadanía a participar en las políticas públicas es un derecho reconocido que lo puede hacer directamente o a través de su representante, ¿no? A través de la democracia participativa o a través de la democracia indirecta, que es el Congreso. Acá se están vulnerando justamente esos derechos esenciales de la vida política de nuestro país, lo cual consideramos que no se tiene que permitir, más allá del contenido normativo de la reforma que plantea Milei, que también estamos absolutamente en contra, ¿no? Estamos hablando de un paquete que interviene en más de 80 leyes, derogando casi 40 leyes, quitando muchísimos derechos relacionados con el ámbito laboral, con el derecho de consumidores, con lo habitacional. Se deroga la ley de alquileres que hace 2 meses fue ratificada por el Congreso, ratificación que mantuvo los principales elementos de protección que tenían los hogares inquilinos y que ahora quedan totalmente desguarnecidos. Cabe destacar que de forma contraria a lo que dice Milei de que va a exterminar la justicia social aplicando un proceso de desregulación, nuestra Constitución establece que el modelo de desarrollo tiene que ser un modelo de desarrollo con justicia social y con justicia ambiental. Cualquier tipo de orientación de políticas públicas en esa línea va a contramano de lo que establece la Constitución. Creo que acá estamos enfrentando dos paradigmas, ¿no? El paradigma de que el mercado sea el eje regulador de la sociedad, o sea, los derechos humanos, utilizando el Estado como herramienta. Y esto lo planteo porque al momento de derogar la ley de alquileres no solamente deroga los derechos de los hogares inquilinos, que ellos hablan como si fuesen restricciones a la libertad cuando son la protección de la parte más débil, sino que también se eliminaron los capítulos que están relacionados con las políticas públicas que se deben implementar del Estado. Y el Estado debe intervenir porque es el último garante del ejercicio y la garantía de que la sociedad pueda gozar de los derechos humanos. Si consideramos que no existen derechos humanos, o mejor dicho, la desregulación que plantea Milei precisamente implica que desconoce los derechos humanos, porque en el mercado no hay derechos, sino lo que hay fuerza de intereses económicos.
Jonathan, te consulto, ahora quiero entrar puntualmente sobre la ley de alquileres, pero te consulto en general las expectativas, sobre todo con esta cautelar que lo que pretende es frenar el alcance del DNU, porque digo, a partir del 29 de diciembre, por lo que tengo entendido, entraría en vigencia y como bien vos lo dijiste hace un ratito. Y ahí no sé cómo entra a jugar la feria judicial después. Bueno, nosotros esperamos que la justicia pueda resolver la medida cautelar que solicitamos antes de entrar en vigencia del DNU. Veremos cómo reacciona el día de hoy el tribunal, que es el juzgado contencioso federal número 2, a cargo del doctor Furnari. De todas formas, estamos a unos pocos días hábiles antes que comience la feria judicial. Por la situación de emergencia se puede solicitar la apertura de la feria judicial para que este expediente siga tramitando en el mes de enero. Bien. ¿Y quién tendría que pedir esa ampliación de la feria judicial? Digo, ¿lo puede hacer ustedes como organización o lo tendría que hacer alguien? Sí, lo pueden hacer los actores que planteamos la acción judicial. Podemos pedir a que el proceso judicial continúe en la feria judicial. Obviamente la decisión de si continúa o no quedará a cargo de los juzgados de feria, ¿no? Si ven que esta es una situación de extrema emergencia para avanzar o no. Ahora sí te quiero llevar un poquito a la ley de alquileres, porque se deroga la ley. ¿Y con qué regulación, digamos, la última ley, la que vos decías que hace 2 meses se aprobó en el Congreso, con qué regulación estarían los alquileres, si se irían a una ley anterior o con ninguna? Quedaría la regulación, a ver, lo que hacen ellos es derogar la ley de alquileres, que a su vez modificaba el Código Civil. Sí. Lo que hicieron fue derogar de tajo todas las modificaciones que se consiguieron del 2020 hasta el presente, y realizaron modificaciones también en el Código Civil. Prácticamente no queda ningún derecho de los hogares inquilinos frente a la clase propietaria. Y esto no tiene que ver con enfrentar o generar un conflicto irresoluble entre los hogares inquilinos y la clase propietaria, sino lo que se está solicitando es que justamente esta regulación sea un debate democrático en el órgano por antonomasia democrático que es el Congreso, y que además se considere que el paradigma tiene que ser garantizar el acceso a la vivienda a la población. Estamos en situaciones de extrema crisis habitacional que se deriva de esta crisis económica y se deriva de que también se dejó en manos del mercado el garantizar el acceso a la vivienda en los últimos 40 años. Cuando se habla de que estamos así por la ley de alquileres, es una falacia absoluta. Estamos así porque se dejó en manos del mercado la garantía de que la población pueda acceder a una vivienda en propiedad. La población no pudo acceder en estos 40 años, eso generó que incrementen la cantidad de hogares inquilinos y ahora estamos en una situación de pauperización económica y de crisis económica que hacen que las familias tampoco puedan acceder a una vivienda en alquiler. Y a eso se suma de que hay un boom del turismo que ha generado que muchos propietarios salgan de este mercado de alquileres y se vayan al mercado del alquiler de plataformas, ¿no? Como Airbnb y otro tipo de plataformas, y eso también ha restringido la oferta. En estas situaciones, la única solución es que intervenga el Estado. Hay infinitas formas de que el Estado intervenga, algunas con mayor intensidad, otras con menor intensidad, pero acá estamos discutiendo ese primer paso, ¿no? Si hacemos que el mercado lo siga resolviendo, lo cual va a generar una profundización de esa emergencia habitacional, o adoptamos el paradigma distinto de que la vivienda es un derecho humano, que el Estado no se puede desentender y empezamos a discutir seriamente las políticas que tenemos que realizar. Que también hay que reconocer que en los últimos años ninguno de los gobiernos ha reconocido que teníamos un problema grave de vivienda. Ha sido una de las grandes falencias que ha tenido el Estado tanto a nivel nacional como en algunas provincias, de no considerar que estamos en emergencia habitacional y por lo tanto no adoptar las medidas acorde a solucionar esa situación. Te hago la última, que tiene varias porque sé que tenés poco tiempo. Por un lado, si evaluaron la estrategia de presentar también un amparo específico sobre la cuestión de alquileres, y en ese sentido preguntarte si sabés, yo sé que es un tema que trabajan mucho en el observatorio, más o menos cuántos hogares inquilinos hay en la ciudad de Buenos Aires, y si por ejemplo el Estado de la ciudad podría regular en la ciudad de Buenos Aires la cuestión de los alquileres, teniendo en cuenta que en la ciudad es muy crítica esa situación. En la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente el 40% de la población alquila. Claro. Hay un número que es un tanto incierto, que son la cantidad de hogares que alquilan en los barrios populares o en las villas de la ciudad, ya que no hay censos. Los censos que se realizan allí a nivel nacional cada 10 años
son censos que no llegan a abarcar con alcances integrales la población que está en los barrios populares, así que no se desconoce ese número. Para nosotros la relación entre un propietario y un inquilino es una relación de consumo, y las jurisdicciones locales tienen facultades para regular los derechos de consumidores, ¿no? Es una facultad justamente local. Cuando, por ejemplo, vemos que se prohíbe fumar en algunos sectores de la ciudad o en espacios cerrados, por ejemplo, es una regulación del consumidor y eso es una regulación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Así, cuando se establecen los requisitos para que se puedan vender ciertos productos, cuando también se establece pautas de la prestación de servicios públicos, ¿no? Cuando se regulan las tarifas relacionadas con el subte, el taxi, bueno, son ejercicios de ese derecho de consumidor y de considerar que garantizar, por ejemplo, el derecho de transporte es un servicio público. Tenemos que pasar a sostener que garantizar el acceso a la vivienda también debe ser un servicio público por parte del Estado, ya que es el acceso a uno de los principales derechos que permite el ejercicio de otros. Imaginemos la situación de personas que viven hacinadas, que están en situación de calle, es la vulnerabilidad de prácticamente el resto de los derechos, ¿no? La pérdida de intimidad, la pérdida de un proyecto de vida, la pérdida de poder ejercer un trabajo, porque no se pueden guardar enseres o herramientas de oficio, etcétera, etcétera. Es muy complejo no tener una vivienda y termina perjudicando el resto de los derechos. Así que es uno de los primeros derechos que el Estado debería garantizar, y nosotros venimos proponiendo hace años que el primer paso es considerar al acceso a la vivienda como un derecho público, como un servicio público, sí. Y a partir de allí que el Estado tome las riendas de poder democráticamente decidir cuáles son las políticas de regulación de ese servicio público. Jonathan, te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un saludo grande. Pasaba Jonathan Valdivieso, abogado y fundador de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes presentaron junto a la CTA y otras organizaciones un amparo para frenar el DNU y una cautelar para que no entre en vigencia, que esto ocurriría si nada sucede en el medio y si no le dan lugar a esta cautelar el 29 de diciembre. 18 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 24 grados 4 la temperatura en esta jornada de viernes, y es momento de escuchar el primer tema musical del día de hoy. Mañana